Hola, soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de febrero. Es un resumen parcial, os voy a explicar por qué. He releído 3 clásicos que había leído de muy joven, que son Drácula, que tendrá su propia reseña. ¿Qué más? Frankenstein, que no tengo muy claro si voy a hacer reseña, no porque no me hubiera gustado, que me encantó la obra, sino, bueno, si os interesa mucho la reseña de Frankenstein me lo decís y lo hago. Cumbres borrascosas, que no va a tener reseña la obra sola, sino que tengo pensado leer también Jane Eyre y la Inquilina, y entonces hacer un vídeo un poco de comparando un poco el estilo y demás de las hermanas Bronte. Así que solamente he dejado para este resumen del mes de febrero los libros más breves. De hecho, voy a crear una lista de reproducción que se llame 150 páginas o así, o menos de 150 páginas, porque muchos de vosotros me habéis pedido obras cortas. Es cierto que yo tiendo a las obras muy largas, de unas 500, 600 páginas en adelante. Y hay gente que no se anima, no tiene tiempo o no tiene ganas, ¿no? O está empezando a leer clásicos y no tan clásicos y quiere libros más breves, y me pedisteis algunos consejos, ¿no? de por dónde empezar a leer. Entonces pensé que podía haceros eso, de vez en cuando un vídeo en el que se recogieran pues libros breves, y este es el primero. De hecho, ya digo que voy a crear lista de reproducción para aquellos que simplemente queréis ver vídeos de obras de 150 páginas o menos, pues que ya vayáis directamente a estas. Así que voy a comenzar a hablaros de estas 4 obras que me han gustado muchísimo. Carta a una desconocida, de Stefan Zweig. Esa es la primera obra de la que quería hablaros hoy. Creo que soy la última persona del universo de YouTube y de Instagram, o de Booktube y de Bookstagram, que lee esta obra, que la ha leído todo el mundo, y además he visto opiniones como muy contrarias, ¿no? La gente que dice que es una obra maestra y la gente que dice que no entiende, que es una mujer tóxica persiguiendo a un hombre. Yo estoy en el primer grupo, me gusta muchísimo. Esta carta de una desconocida es una obra muy breve. Yo creo que no llega a 100 páginas, me parece que son 90 y pico, no me hagáis mucho caso, pero es muy breve, se lee nada, en un suspiro. El estilo es impecable, muy poético, precioso, y es lo que dice exactamente el título: es la carta de una mujer que una mujer desconocida le envía a un escritor del que ha estado enamorada toda su vida, pero él nunca lo ha sabido. Entonces ella lo ha amado desde niña, desde que él llegó a vivir a su edificio. Lo primero que vio de él fue la gran cantidad de libros que entraban en esa casa, y a partir de ahí empezó, como yo creo que, bueno, un enamoramiento, una idealización de ese hombre que duró toda su vida. Ella llegó a un momento determinado en que, una serie de circunstancias que tenéis que leer la obra para saber cuáles son, decide que va a escribir una carta confesando todo lo que ha sentido. Y eso es exactamente lo que nos encontramos: la confesión de una mujer que ha amado a un hombre durante toda su vida. Pero yo es que he visto mucho más que eso. He visto la historia de una mujer a la que no ha sido vista, y un hombre que no ha sabido ver. No voy a entrar en más detalles porque si no destripo la novela completa, pero es la historia de alguien que ama y desea ser vista, reconocida por ese hombre, y de un hombre que desde no sé muy bien, desde esa manera de vivir la vida sin centrarse más que en aquello que le llama verdaderamente la atención, pasa por el mundo sin observar a la gente que está más cerca de él, digamos, ¿no? Y me pareció preciosa, una novela de verdad magnífica. Tengo mi libretita porque he leído tanto en enero y en febrero que si no, no me acuerdo de verdad. La segunda obra de la que os quiero hablar me encantó, me gustó todavía más que la de Zweig, que es Ayer, de Agota Christoph. Agota Christoph es una de estas autoras que yo tenía pendientes desde hace muchos años ya, pero tampoco es que creáis que estaba muy alta en la lista de autores que debo leer. Después de leer esta obra ha pasado a los puestos más altos, porque tengo muchas ganas de leer Klaus y Lucas, que dicen que es como su gran obra. Pero ¿de qué trata Ayer? Que es a lo que vamos. También una novela de unas 110, 120 páginas como mucho.
Es una historia profundamente melancólica y triste de un hombre que es exiliado, que ha tenido que dejar su país natal. No se dice claramente cuál es el país, pero como la obra tiene tintes autobiográficos, asumimos que es el país de la propia Agota Christoph, que también fue exiliada, ¿no? Hungría, aunque no se dice claramente. Es un hombre que se ve obligado a dejar su país y vive en el país vecino, cuyo idioma tarda muchísimo en aprender. Entonces, al desarraigo de irte solo, sin familia ni nada, a un país diferente, se une la incomunicación, aislamiento y soledad de no conocer el idioma de ese país en el que estás viviendo. Además, todo a su alrededor es un sinsentido. Mantiene una relación con una mujer, pero no la ama, es pura inercia. Va a trabajar a una fábrica en la que se fabrican piezas pequeñitas de reloj y dice el protagonista en un momento determinado, ni siquiera fabricamos los relojes, solamente esas piezas diminutas que van a otra fábrica en la que sí se construyen los relojes. O sea, tiene esa sensación de ir a trabajar para nada. Todos los días toma el autobús, va al trabajo, come allí, regresa, de vez en cuando va a una taberna a la que van otros compatriotas suyos exiliados como él. Se nos muestra ese mundo angustioso de los exiliados, tanto los que están completamente solos como nuestro protagonista, como los que van con su propia familia. Es un desarraigo y es una angustia enorme. Se trata el tema del alcoholismo, el tema del suicidio, esa soledad, ese sinsentido de la existencia les lleva realmente a situaciones extremas. Nuestro protagonista tuvo una infancia muy traumática y el único afecto, el único amor que verdaderamente sintió fue un afecto muy profundo por una niña de su país cuando también él era niño, eran compañeros de escuela. Digamos que es como permanece idealizado en su memoria. Su vida es un constante sinsentido hasta el momento en el que un día empieza una nueva obrera en la fábrica. Es una obrera de su mismo país. Y parece que todo comienza a cambiar a raíz de que llega esta mujer y él se acerca a hablar con ella. Ya os digo que la sensación que transmite es muy melancólica, merece muchísimo la pena. A mí me maravilló, me gustó todavía más que las de Zweig, y mirad que a mí Zweig me encanta. Y luego tiene un final, que no es ni un capítulo, porque realmente es como un párrafo final, que te deja con una sensación, no voy a poner el adjetivo porque lees la novela y vosotros ponéis el adjetivo en qué estado os deja a vosotros esta novela. A mí me pareció fabulosa y he leído alguna crítica por ahí como diciendo que era demasiado breve, que tenía un estilo como que iba a saltos. No va a saltos, más bien va centrándose en aquellos aspectos interesantes para el desarrollo de la historia. A mí me pareció buenísima y me encantó. La siguiente que leí fue La muerte de Iván Ilich de Lev Tolstoy. Imaginaos, extraordinaria novela, que os voy a decir, ¿no? Lo mismo, 130 páginas creo que tiene La muerte de Iván Ilich, me parece que no tiene muchas más. Una historia a la que llegué porque no era capaz de dejar de lado a Tolstoy. Yo había leído Ana Karenina en enero, que por cierto os debo la reseña, pero de verdad que me dejó tan impresionada la relectura que me pasa como con 100 años de soledad, que todavía no he subido una reseña porque sinceramente no sé desde dónde afrontarla, porque simplemente es que la reseña es tan fácil como son obras extraordinarias, por favor tenéis que leerlas. Entonces no sé muy bien cómo enfocar la reseña de algo tan espléndido, ¿no? Bueno, pues me quedé tan impactada con Tolstoy que es como que no quería abandonar al autor y entonces me sumé a leer La muerte de Iván Ilich. La muerte de Iván Ilich trata los temas que ya también hemos visto en Ana Karenina y que son tan de Tolstoy, ¿no? ¿Qué es una vida bien vivida? La aristocracia y sus hipocresías, la ambición, estos temas tan de Tolstoy. Lo que nos cuenta La muerte de Iván Ilich es precisamente eso. Muere Iván Ilich y a lo largo del primer y segundo capítulo nos encontramos con una serie de personas que van a presentarle sus respetos a la viuda y a los hijos. Son personas que están allí no porque sean amigos de él ni porque realmente sientan la muerte del propio Iván Ilich, sino porque son conocidos más que amigos, porque realmente al final te vas dando cuenta de que Iván Ilich no tenía verdaderos amigos. A raíz de la muerte y de ver a la viuda preocupada por ver de qué manera puede sacar más dinero del que va a obtener,
como que automáticamente empieza a contársenos la vida del propio Ivan Illich. Desde que era un niño hasta que decide a qué va a dedicar su vida, se traslada de la ciudad natal a otra ciudad, lo vemos elegir esposa y los motivos por los que elige esposa, los vemos tener hijos y cómo reacciona a la paternidad y a la vida familiar, vemos su ambición y vamos viendo el desarrollo de su vida. Y realmente en los últimos momentos, cuando él está en la cama y sabe que no hay salvación, que va a morirse, vemos quién realmente está con él por afecto verdadero. Y él se hace la pregunta que uno no debería hacerse en esos momentos porque es cuando ya no hay manera de cambiar las cosas, ¿no? La pregunta es, ¿mi vida ha tenido sentido? ¿He vivido bien mi vida? Y es de verdad, es una obra que te deja una sensación de... bueno, como te deja siempre Tolstoy, que piensas, reflexionas y uno se va dando cuenta de cuántas veces toma el camino que no debe tomar porque parece el más correcto, pero correcto según qué, ¿no? Me pareció fabulosa la muerte de Ivan Illich y me parece una muy buena manera de acercarse a Tolstoy. ¿Qué ocurre? Que tengo miedo que si os acercáis a Tolstoy a través de la muerte de Ivan Illich, creáis que todo Tolstoy es así. La muerte de Ivan Illich trata un tema desde una perspectiva muy determinada, que es los últimos minutos en la vida de un hombre que se plantea si su vida ha tenido sentido, si ha tomado las decisiones correctas y si ha hecho las cosas como tenía que haberlas hecho. No todo Tolstoy es así, aunque estos temas los vamos a encontrar en Tolstoy muy habitualmente. Pero si solamente os quedáis con eso, igual nos acercáis a Ana Karenina, que es muchísimo más. Es bueno empezar por esto, pero que esto nos evite entrar en el universo de Ana Karenina, que trata estos temas e infinidad de temas más. Lo digo porque hay gente que me ha dicho que la muerte de Ivan Illich le había resultado muy aburrida, cosa que sinceramente no comprendo, y que luego le sorprendió lo agradable de leer que era y lo amena que era de leer Ana Karenina. A mí es que me parecen maravillosas las dos. Hombre, salvando distancias, Ana Karenina es una monstruosidad, es una obra maestra. Ivan Illich está muy bien, pero no lo considero al mismo nivel. Y la última obra de la que quería hablaros hoy, ya lo habéis visto ya os hablé de ella en el book tag de mis novelas favoritas, ¿no? La última de las novelas era novela favorita porque muy poco dice mucho, pues una novela breve que sin embargo diga mucho. Pues es Golovin de Jacob Wasserman, tengo que mirar el nombre. Es de la editorial Navona. Navona es una editorial que no hay que perder de vista porque está haciendo unas cosas fabulosas, está sacando unos libros extraordinarios. ¿Qué nos cuenta Golovin? Bueno, pues ya os lo dije un poco, o sea que tampoco voy a darle mucho más, hablar mucho más de ella, porque ya os lo dije en ese vídeo que os acabo de comentar. Es la historia de una mujer alemana que se casa con un ruso, que hace unos enormes esfuerzos por ser aceptada en la sociedad rusa, y lo es, que era muy rebelde en su juventud. Sin embargo, su marido, fue como un choque de voluntades enorme, porque su marido era un hombre muy centrado, muy cuadriculado para sus cosas, las cosas hay que hacerlas así, de esta manera, para su pensamiento, para sus acciones, para todo. Y ella, aunque durante mucho tiempo chocan, porque son dos caracteres completamente distintos, ella es mucho más rebelde y veía la vida de otra manera, se va amoldando a su marido y llega un momento que son uno, que tiene la misma forma de pensar, de actuar, porque realmente ella se ha, no sé, mimetizado con él, ¿no? Estamos en la época de la revolución, su marido hace como un año que no lo ve y ella, desesperada, empaca todo, a sus niños, sus criados, vende todo lo que puede y con ese dinero se sube a un tren y se va al sur de Rusia, a casa del hermano de su marido, para ver si allí recibo noticias de él, porque por circunstancias que son muy largas de explicar y que aquí no vienen a cuento, es peligroso que su marido envíe noticias a casa. Lo importante de todo esto es que hay un momento en ese viaje en tren que ella tiene que parar en una posada de mala muerte a pasar la noche. Y en esa posada de mala muerte conoce a Golovin, que es el personaje que da título a la novela. Golovin es un marinero que es de mentalidad revolucionaria, que está con el pueblo, que ha leído mucho, ha vivido mucho, tiene muchísima experiencia y pone el mundo de esta mujer patas arriba. Entonces es una novela de 110 páginas
desde el momento en el que aparece Gollowin sería para estar subrayando todo lo que dice este personaje. Bueno, digamos que estas serían las 4 novelas breves que yo os recomiendo. Es cierto que el mes pasado, en enero, leí Moderato Cantabile. Moderato Cantabile no me enamoró, no me volvió loca, pero no es una mala novela. Lo que pasa que de todo lo que he leído hasta ahora es la peor. ¿Por qué? Porque he leído La hija del capitán de Pushkin, que por cierto la he leído en febrero y vais a tener reseña exclusiva de ella en el canal. He leído Ana Karenina, he leído Frankenstein, Cumbres borrascosas, Drácula, he leído grandes clásicos. Entonces, ante esto, una novela como Moderato Cantabile, pues igual pasa desapercibida, pero realmente... No es que no la disfrutara, porque yo Marguerite Duras siempre la disfruto mucho, tiene algo que a mí me gusta. El problema es que yo empecé a ver el final desde muy pronto y lo vi tan evidente. Es como cuando empiezas, esto que se dice de verle las costuras a la novela, empecé a verle las costuras muy pronto. Y lo que me desilusionó no fue la historia en sí, sino lo evidente que me dejó casi desde mitad de la novela cuál iba a ser el final. Moderato Cantabile es la historia de una madre que va con su hijo a clase de piano y que cuando está con el niño allí en clase de piano oye un ruido aterrador. Cuando salen de clase de piano descubren que ese ruido que oyeron fue un hombre que ha disparado en el corazón a una mujer y la ha asesinado. Ellos ven, ella y su hijo también, ve la escena, la mujer tirada en el suelo, muerta con un hilo de sangre en la boca y el amante que acaba de asesinarla, loco de dolor, abrazándose a ella y besándola en la boca. Esa imagen queda grabada en ella hasta tal punto que a partir de ese momento, cada vez que va con el niño a clase de música, trata de pasar por delante del lugar en el que ocurrieron los hechos para ver si puede revivir de alguna manera, recordándolo, esa emoción que sintió cuando vio a ese hombre ansioso sobre la mujer a la que había matado, pero como amándola locamente, ¿no? Para en un bar un día y se encuentra con un hombre que también ha sido testigo de ese hecho, también ha quedado conmocionado por ese hecho y comienzan a hablar del tema. Básicamente es eso, comienzan a hablar del tema cada vez creando una mayor intimidad entre ellos, ¿no? Pero muy desde la mitad de la novela yo empecé a, no sé, a prever por dónde iban las cosas y quizás esto fue lo que me desilusionó, pero me desilusionó a mí, igual a vosotros no. Entonces, en un principio no iba a recomendarla, pero he pensado... Es que no es una mala novela y además es una buena manera de introducirte a Marguerite Duras y después a partir de ahí, por ejemplo, saltar al amante. Aunque el amante no tiene ninguna complicación, podéis empezar por el amante tranquilamente. Bueno, ahora sí, en vez de 4, al final fueron 5 novelas, porque no iba a hablar de la última, pero bueno, la meto porque realmente no es una mala novela. Espero seguir de vez en cuando subiendo vídeos de estos en los que os hable de 4 o 5 novelas breves. Repito, creo que es la tercera vez, pero que sepáis que, porque siempre me lo decís mucho, haz lista de reproducción de tal cosa, y la lista ya está hecha. Si lo miráis en el canal abajo vais a ver todas las listas de reproducción que tengo. Y eso, la lista de reproducción de esto se llamará algo así como 150 páginas o menos de 150 páginas. Bueno, ahora sí, esto es todo. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. Chao.